Amigos, ¿qué tal? Los saludo desde La Paz, Baja California Sur, el paraíso junto al mar, este 19 de julio del 2024, trayéndoles este mitotazo que tiene desde el pasado 2 de junio, día de las elecciones, en las que el PT, Partido Verde y Morena llevaron a través del voto de todos los mexicanos que votamos por ellos, a Claudia Sheinbaum a ser la presidenta de México y a los diputados y senadores que se postularon por esos partidos. ¿Cuál es el mitotazo aquí? No los diputados y senadores que ganaron por el voto que emitimos los que fuimos a votar en esa gran fiesta electoral, sino el mitotazo de los plurinominales. Ese es el mitotazo que se traen ahora y que la derecha, el PAN, el PRI, el PRD y algunos grupos fácticos, algunos grupos como Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que más bien es a favor de la corrupción, pretenden engañar a la gente diciendo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a través de estos partidos PT, Morena y Partido Verde, van a tener una sobrerepresentación, que es algo ilegal, que es algo antidemocrático, que eso vuelve a este gobierno de México como si fuera una dictadura, lo cual es totalmente falso, es totalmente ridículo, porque desde hace muchos años es así. Pero antes, como esta sobrerepresentación, que así le llaman ahora, creo que usted y yo nunca habíamos oído hablar de ello, porque era algo que se usaba y nadie lo ponía en duda, y si lo ponían en duda, pues bueno, los medios no lo pasaban. Entonces dicen que eso no es legal, que eso es antidemocrático y que afecta la voluntad popular, lo cual no es cierto. Los mexicanos votamos por el plan C y ese es el plan que queremos que se respete. Entonces, la actual secretaria de gobierno, Luisa María Alcalde, explicó de manera muy metódica, muy acertada y muy detenida, muy didáctica, diría yo, ¿de qué se trata esta representación? ¿Por qué es y de dónde se saca la fórmula para darle a cada partido la representación plurinominal que le toca? Sí, y es muy fácil, ahorita lo van a ver con ella, yo lo voy a explicar antes. Es que ningún partido puede tener más de 300 diputados o representantes, o sea, entre diputados y senadores, y que no puede tener de los votos, del porcentaje de votos que tuvieron, un 8% adicional. No puede pasar eso. En números facilitos. Si Morena, por decir nada más, dar un ejemplo, tuvo 50%, no podría tener 58%. Bueno, más del 58%. Así. Cosa que anteriormente sí pasaba con el PRI, con el PAN y con el PRD. Pero bueno, vamos a ver cómo lo menciona Luisa María Alcalde y lo platicamos sobre la marcha. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución, que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la recordemos, no puede tener más de 300 diputados, ¿eh? Vamos a seguir. segunda regla que establece: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Lo que les comentaba, si por ejemplo Morena hubiera tenido el 50% de los votos, no puede tener más del 58%, si hubiera tenido el 50% de curules, no puede tener más del 58%. Puede tener hasta un 58%, no más. ¿Ok? Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir,
el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice, a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía, tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que dijo? Lo que dijo es que se hizo un artículo en el cual, si era coalición, por ejemplo, Morena, PT y Verde, la asignación de curules plurinominales se iba a hacer como si estos tres fueran un solo partido. Pero el PRI, el PAN, en su momento, como eran mayoría, retiraron ese artículo y dijeron que no, que otra vez la asignación de curules plurinominales iba a ser por partido y no por coalición. O sea, y es lo que andan llorando ahora. Como les ganaron, les pusimos una arrastrada, es lo que están llorando ahora, diciendo que no es justo. Y puede ser que no sea justo, pero es lo legal y es lo que ellos practicaban en su momento y no decían nada. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012, hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación: no más de 300 diputados. 248, no son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución, es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno a los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir,
una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? Porque ahora dicen, no, que no sea por partido, que sea por coalición. Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. Eso es todo el mitote. El mitote es que no se cambie la forma de elegir a los jueces y magistrados. Eso es todo el mitote. No otro. Bueno, y que ellos puedan seguir con sus privilegios y que no haya leyes a favor del pueblo, ¿no? Eso es. Esta distribución de la Cámara de Diputados es de 2012. Así estaba en 2012. Fíjense, eso de azul es del PAN, eso de verde es del PRI. Tenían la mayoría en el Congreso. Lo que sigue de verde un poco más tenue es el Partido Verde, que en ese entonces era pues, de derecha, era aliado del PRI. Y fíjense, muy poquitos del PRD en amarillo, que era de izquierda, algunos puntos de Morena, y esos de naranja del Partido Verde, y esos azul eran de Nueva Alianza. Entonces ahí sí no decía nada, ahí sí todo estaba bien, ahí no había sobrerepresentación. Es otra vez, como dice la Secretaría de Gobernación, es porque ahora no les conviene, porque tienen miedo de que reformen la Constitución y entonces los mexicanos podamos votar para elegir jueces y magistrados y que evidentemente se sigan manteniendo los programas sociales, la ayuda a adultos mayores, las becas para estudiantes, que haya más y mejores medicinas, que sigamos con la transformación, que sigamos con la autonomía energética, que ya en 5 meses acaba de anunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se van a importar gasolinas. Eso es muy bueno, sí, la gasolina ha subido, pero yo espero que el próximo año esta empiece a bajar. Así lo dice también el expresidente del INE, cuando le preguntan sobre esta representación, la cual dice, en resumidas cuentas, que es porque ya no les conviene a los partidos políticos, porque tuvieron su momento para poder cambiar esta fórmula y no lo hicieron, porque les convenía, así como se obtenían las plurinominales. Empezar a desmontar, de veras, pueden no gustarnos los resultados, a mí no me gustaron y lo digo con toda franqueza, pero pues hombre, si somos democráticos no podemos recurrir a los argumentos de los que no son demócratas para descalificar lo que no nos gustó, y lo que vimos son lo que no nos está gustando y hay que asumirlo, es la voluntad mayoritaria expresada en las urnas. Lo que no les gusta es precisamente eso, la voluntad mayoritaria expresada en las urnas, en donde los mexicanos dijimos, vamos con el plan C, vamos a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que no le gusta a la derecha, al final de cuentas. Cámara de Diputados, Morena, el PT y el PBM obtuvieron para la votación de diputados el 54.23% de la votación. Pero resulta que con las estimaciones que sabemos de los conteos rápidos, van a tener estos tres partidos un número de diputados que va entre el 69.2 y el 76%. Es decir, con un 54-55% de la votación, estos partidos van a tener, en el mejor de los casos, una sobrerepresentación de 17% y en el peor de los casos, de más de 21%. ¿Y el 8%? Es que como la Constitución dice que ningún partido puede tener una sobrerepresentación de más de 8 puntos, pues aquí se cuenta a Morena como un partido, al PT como otro partido y al Verde como otro partido. 8 y 8 son 24. Claro. Decía el consejero Uquibe Espadas, un poco reprochando este planteamiento, se hizo hace unas horas en la sesión de apertura de los cómputos distritales, decía que no le tenían que reprochar al INE algo que en su momento PAN y PRI no modificaron en la Constitución. Una cosa es que la Constitución lo dice literalmente en una reforma de 1996 y pretender que no cambió nada con una reforma en 2007, 11 años después. Tiene razón Uquibe Espadas. ¿Y por qué no lo modificaron los partidos? Pues porque en su momento se beneficiaron. Porque en el momento se beneficiaron. Y como ahora ya no están en el poder, pues ahora pues por eso andan llorando, ¿no? Diciendo que es ilegal, que se va a volver una dictadura México y una serie de barbaridades.
Así lo dice también Denise Merker, ¿no? Sobre este asunto, y también los pone muy bien. Y me gusta ser muy incisivo para que ustedes lo puedan entender, para que yo también lo pueda entender y expresárselo a ustedes, y que no nos dejemos engañar de que nos vamos a volver Venezuela y que Claudia Sheinbaum va a poder hacer y deshacer a gusto y sin ningún límite, ¿sí? Sus políticas, sus leyes, sus propuestas, que va a ser el poder absoluto, ¿no? Porque el Congreso de Diputados y la Cámara de Senadores pues van a hacer todo lo que Claudia Sheinbaum diga. No es así, pero si es así, es lo que nosotros votamos y estamos disfrutando precisamente lo votado. Vamos a ver qué dice Denise. En este caso, digamos, lo legal está del lado del gobierno. Así se ha hecho a lo largo de todas las elecciones recientes. Se ha contado que ningún partido esté sobre representado más de 8% en la Cámara, según el partido, no la coalición. Así lo dice la ley y así ha sido desde hace muchos años. Lo que básicamente dice hoy parte de la oposición o voces de la oposición es que esto no es justo. Pero sí es legal. Y no es justo porque vemos, por ejemplo, hoy lo presentó en el cuadro que presentó Luisa María Alcalde, vemos que el Movimiento Ciudadano obtuvo el 11%, 11.65% en la votación y va a tener 4.8% de diputados o de curules, cuando, por ejemplo, el Partido Verde con 8.95 va a tener 15% de los diputados. Entonces, no es justo. Esta fórmula se ha revelado a partir de que los partidos se presenten en coalición y se reparten. Cuando 3 partidos presentan un mismo candidato, ellos deciden a quién se le va a atribuir. Y esto hace que los 3 partidos de la coalición gobernante tengan una representación, digamos, mayor a la votación que tuvieron, pero ninguno supera el 8%. Esto es legal, pero termina siendo injusto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Y ahí tiene totalmente la razón Luisa María Alcalde. Estamos hablando de esto porque alcanzaron la mayoría calificada y eso les permite modificar la Constitución, y concretamente la disputa hoy es sobre la reforma judicial. Entonces, lo que yo te diría es, esto que puso el PRI y que la oposición efectivamente en los años 2000 no lo aplicó a coaliciones sino a partidos porque en ese momento a ellos les convenía, ahora ya no les gustó. Esto es una cuestión que hemos visto en muchos temas, que es cuando estás en el poder hay cosas que te gustan y otras que no. Y es exactamente al contrario cuando estás en la oposición. El tema aquí es, la disputa es una disputa política porque si se cuenta como siempre, el presidente va a tener mayoría calificada y puede hacer la reforma judicial. Y la oposición quiere evitarlo y está diciendo que esto que es legal es injusto y trata de cambiarlo, pero debieron haberlo cambiado antes, Enrique. Eso es lo que yo te quiero decir, es esto debió haberse cambiado antes y no se hizo porque en ese momento a quienes hoy no están en el poder les convino y lo utilizaron en su beneficio. Muy buena idea. Fíjese, y lo que quieren ellos es cambiar las reglas después del partido, ¿no? No, claro que no. Insisto, votamos por el plan C y es lo que va a seguir y es lo que se merecen aparte, ¿no? El desprecio de la ciudadanía, el desprecio del pueblo de México. Y vean nada más aquí también a los superanalistas, a los que se hacen llamar la resistencia. Carlos Alarraqui proponiendo de que como no van a tener mayoría en el Congreso y en la Cámara de Senadores, pues que mejor no vayan a trabajar. Esa es la gran revolución de ellos, esa es la gran estrategia para contrarrestar lo que el pueblo de México decidió y alcanzamos en las urnas. Vean cómo lo dice. Que a mí se me hace genial la idea. Que los 3 partidos de la oposición digan, si la sobrerepresentación va a ser del 74%, nosotros no nos vamos a presentar, estamos aceptando que ya vivimos en una dictadura. Ojo, señores del Tribunal Electoral. Ojo, no nos vamos a presentar porque esa sobrerepresentación del 74% no es legal y no es democrática. ¿Es legal? Viene en la Constitución y es democrática porque es lo que votamos. No puede ser una buena amenaza, porque además, hablo en serio, ¿para qué te presentas en una Cámara de Diputados que hay 74%? Vas a gritar como Lili Telles y te van a rechiflar como en un partido de fútbol, ni te van a fumar, no nos van a fumar para nada. No, y además, ¿a qué se presentan? No vale la pena, hablo en serio. Alito, Marco, Jesús, júntense y amenacen al tribunal. Y amenacen al INE. No se presentarán a una pinche reunión en la Cámara de Diputados si es sobre representación del 74%. Vamos a ver qué reacción hay. Pues la reacción es la de risas. Como la mía, por favor. Lo que sí es cierto es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial multó a Xóchitl Gálvez por las calumnias que estuvo diciendo durante la campaña contra Claudia Sheinbaum. Y en los debates también, ¿no? Donde le dijo gusano a Claudia Sheinbaum.
le dijo narcocandidata, entre otras tantas cosas, ¿no? De que su familia tenía dinero en paraísos fiscales, de que tenía empresas que se estaban beneficiando de dinero del gobierno del Estado de México, cuando en ese entonces el gobernador del Estado de México era un priista. O sea, puras tonterías, puras calumnias de esas que ya sabemos de Xóchitl Gálvez, ¿no? Eso sí es lo real y esto es lo que sí está sucediendo. Entonces, pues estamos disfrutando lo votado, que esto es parte de lo que votamos con 4 años de resultados. Fíjense, 5.1 millones de mexicanos salieron de la pobreza, cuando en 12 años de PRI-PAN, 15.3 millones cayeron en la pobreza extrema. Así es la diferencia entre Morena, el PAN, el PRI y el PRD. Ya por último les voy a platicar este chisme, este mitotazo acerca del tema de Donald Trump. Fíjense, en este video se alcanza a ver, ahí ven un puntito rojo en la oreja de Donald Trump, donde parece ser que efectivamente sí fue alcanzado por un proyectil. Me parece que no pudo haber sido un AR-15, ¿no? Es un agujero muy pequeño. El AR-15, por lo que he visto y le pasamos en video anterior, le hubiera destrozado la oreja, le hubiera destrozado parte de esa parte de la cabeza, y nada más le hizo un puntito. Vean, vamos a ver el video. Ahí se ve el puntito. Parece ser como tal vez un rifle de balillas o algo así, algo muy ligero que puede causar ese tipo de daño. Y cuando ves el video original también, el sonido de los disparos es muy tenue, muy tenue. Me parece que nada que ver con el disparo, el ruido que haría un AR-15. Pero bueno, vamos a ver cómo primero no tiene nada en la oreja y luego se le hace ese punto de sangre. Ahí no tiene nada en la oreja, como pueden ver. ¡Pum! Ahí le dan. Chécate ahí. Ahí es cuando le dan. Pero me parece que pues nada que ver con una AR-15, ¿no? Pues bueno, esto es toda la información que les tengo el día de hoy. Les agradezco enorme que hayan visto el video hasta el final. Ya saben, nos puedes regalar un like, que es totalmente gratis, compartir la información y sobre todo suscribirte a este canal de Lalo La Paz y también al canal de Lalo La Paz Senderismo. Nos vemos y hasta el próximo video.